Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Belle y me da muchísima alegría estar con ustedes. El día de ayer quería hacer video, pero de nuevo estoy agripada. Les pido una disculpa si de repente mi voz no se oye perfecta, pero es que sí, me volvió a dar gripa. De repente estos cambios de temperatura son muy bruscos y vamos a comenzar de hecho este video haciendo algo muy particular. Primero que nada vamos a agradecer a nuestros miembros del canal por toda su ayuda y su participación siempre en el canal. Gracias, porque sin ustedes créanme que probablemente yo ya hubiera tirado la toalla hace mucho, pero siempre pienso en ustedes con tanto amor y ustedes me animan a seguir adelante a hacer estos videos. Y en especial el día de hoy quiero agradecerle a Pia y a Carmen que nos regalaron súper gracias. Yo quisiera poder expresarles con palabras la alegría tan grande que es cuando llegan los super gracias y ayudan al canal. De verdad, muchas gracias a ustedes. El día de hoy este video de hecho va con dedicatoria especial para Pia y para Carmen. Gracias de nuevo por su ayuda, a ustedes, a los miembros del canal, a nuestros colaboradores activos, porque también sin ustedes nada de esto sería posible, así como a todos nuestros suscriptores y a esas almitas nuevas que se unen todos los días a nuestra familia. Y ahora sí, vámonos con la información. Nos toca hablar del maravillosísimo Yeon Jungkook, que el día de, pues prácticamente antier y ayer, dependiendo el horario, claro, aparece como entre el 2 y el 3 de noviembre, Jungkook ha estado extraordinariamente activo. De hecho, déjenme decirles que también me tardé en poder hacer en estos videos porque me estuve, pues ahora sí que en la labor bien difícil de estar viendo los en vivos que hizo Jungkook. El día de ayer, de hecho, me tocó que estaba comenzando su en vivo, pero ya era un poco tarde para mí y me había tomado mi antigripal y pues obviamente no aguanté. Entonces el día de hoy me puse a ver el en vivo que hizo pues prácticamente entre ayer y hoy. Ya les decía, dependiendo el horario donde ustedes estén. Este fue el 2 de noviembre. Este en vivo tuvo una duración de casi 6 horas, si no estoy equivocada. Fue interesante, de hecho, terminó el juego de terror que, pues, a mí me llamaba tanto la atención verlo. Eso me encantó porque sí le llevó, pues, no sé, casi 4 horas, ¿no? Yo calculo. De casi 6, yo creo que hizo casi 4 horas en ese juego en particular hasta que lo terminó. Luego estuvo cambiando, pero lo más interesante y que me hizo muy feliz es que pude verlo jugar el juego que a mí me había gustado. Esa parte me hizo extraordinariamente feliz. Una vez más estuvimos con las galletitas, no tuvimos suerte, todavía no aparece el Ian que necesita nuestro Jungkook, pero fue muy entretenido y muy hermoso verlo durante tanto tiempo jugar. Y nosotros pensábamos, bueno, ya rompió su récord, ya. O sea, ¿qué más nos puede ofrecer Jungkook? Pues Jungkook nos siguió sorprendiendo, porque para el día 13 de noviembre Jungkook nos volvió a regalar otro en vivo. En este otro en vivo tuvimos tantos momentos con Jungkook. Miren, son tantas horas las que él está con nosotros que obviamente lo vemos hacer muchísimas cosas. A veces se levanta, tarda un rato en regresar, regresa con comida. En esta ocasión se estuvo poniendo sus lentes. Luego, pues ya casi al final del en vivo, de hecho, sí comentó que iba a comer con nosotras y después tenía un compromiso. De hecho, tuvo una llamada de teléfono y él avisó que ya se tenía que ir, pero estuvo 6 horas y media. O sea, si el primer en vivo, o bueno, el del día anterior, había estado casi 6 horas, esta vez se superó a sí mismo y volvió a empezar diferentes tipos de juegos. De hecho, ya llegué a una conclusión, y es que los juegos de terror son mis favoritos y verlos con Jungkook me hace extraordinariamente feliz. Entonces empezó la tercera parte, me parece, del juego de terror que había terminado, lo cual me hizo muy feliz porque empezamos con nuevas aventuras y luego, bueno, no avanzó mucho en ese. Comenzó con otro nuevo juego que también era de terror. Ahí ese prácticamente fue el último juego en el que yo lo vi, que me agradó muchísimo. Pero estuvo haciendo diferentes. O sea, eso es lo interesante con Jungkook. Prueba tantas cosas distintas que no te aburres. Y respecto a las galletitas, bizcochitos, una vez más no tuvo suerte. No aparece el nombre de Ian. Me da risa porque van mencionando nombres y dice, este siempre me sale. No sé, me recuerda como cuando efectivamente estás coleccionando algo y lo vas comprando y siempre te sale o una misma estampita, un mismo personaje. Así se me figuró con Jungkook. Pero sí, estos dos en vivo fueron realmente extraordinarios por todo el tiempo que pudimos compartir con Jungkook. Se veía a ratos ya cansado, luego bostezaba, platicaba con obviamente ARMY. Estuvo comentando que ahorita podía estar haciendo estos en vivos porque tenía unos días libres. Es prácticamente como si estuviera de vacaciones y él había decidido pasarlo con ARMY. Y esto la verdad fue un detalle precioso. Ya se imaginarán que hay muchas imágenes,
muchas anécdotas de todo lo que estuvo compartiendo Jungkook en estas prácticamente más de 12 horas que estuvo conectado y donde ARMY pudo interactuar con él. Así que estas son prácticamente el reporte del día de hoy de todo lo que tuvimos con Jungkook, porque fue realmente maravilloso. Así que voy a esperar a que ustedes también me comenten si pudieron ver los en vivos de Jungkook y qué opinaron al respecto. Y ahora sí, vámonos a lo que sería mi cuenta en ex Twitter para ver las actualizaciones. Ya que estamos aquí, les recuerdo que me pueden encontrar como @boyswelove2023. Espero que muchas más personas se unan a la cuenta para que no se pierdan de todas las actualizaciones bonitas que suelo ponerles por aquí. De hecho, hay unas fotografías fabulosas que han seguido saliendo en alta calidad de las presentaciones en los conciertos de Jin, tanto de Jimin como de Jungkook. Hay unas fotos absolutamente totalmente preciosas, les aseguro que se van a quedar con el ojo cuadrado, además de muchos momentos que las fans están compartiendo de los en vivos de Jungkook. Como se imaginarán, hay un montón de material y de aquí a que termináramos de analizar, ahora sí que podríamos irnos, no sé, de media hora en media hora. Aún así nos llevaría más de 2 semanas poder terminar de verificar toda la información que nos dejó Jungkook en estos en vivos. De verdad hay muchísimo. Además de también momentos preciosos para coleccionar de nuestro Jimin. Es que esto dice, imagínense estar en la vida sin Jungkook. Yo no creo que se pudiera. Lo que nos ha estado regalando en todos estos en vivos durante la última semana ha sido maravilloso. Él prometió que se iba a hacer presente y la verdad es que lo ha cumplido. Y cada vez nos gusta más y más y más verlo. Ya les digo, yo de mi parte, cada vez que hace juegos de terror, soy la más feliz del mundo de poder estar así. Ahora sí que me siento como si estuviera con él. Qué chistoso, pero es la verdad. Dice, bueno, el efecto de Jimin, todas esas personas que están a su lado, que lo ven, que sonríen, que de alguna manera reaccionan a él. Estas imágenes no tienen la calidad que esperábamos, pero sí podemos ver las sonrisas de las personas de atrás de Jimin cuando estaba en el concierto de Jin. Muchos momentos bonitos que también, créanme que yo quisiera poderles compartir todo lo que sale, pero es una gran cantidad. Yo quisiera entre clips, fotografías. Bueno, es que realmente es impresionante todo lo que se puede coleccionar de los chicos, porque para mí es así, es como si yo estuviera haciendo una colección y me encanta poder compartirla con ustedes. Ahí de repente se encontraba con los managers y los saludaba a todos y sonreían y estaban, pues ya lo vemos, o sea, de repente pues se nota el apoyo y el cariño que existe entre todas estas personas y Jimin. Así que bueno, estas imágenes creo que no se las había mostrado, pero ya están aquí en mi cuenta de ex Twitter. Dice, ver a una de tus personas favoritas mientras juega durante 6 horas, si no es amor, no sé qué es, porque después de no verlo por mucho tiempo, lo queremos ver siempre, y yo no podría estar más que de acuerdo con esta afirmación. Sé cómo podemos explicar el sentimiento que tenemos por Jimin en este momento del concierto, cuando de hecho Jin hablaba con Jimin, que estaba entre el público, le decía que si quería subir a cantar y Jimin le decía que no con su cabecita. No, es que es una preciosidad. Y esta fotografía de Jimin, ay Dios santo, me dejó sin aliento. Se ve tan bonito, algo de lo que hemos estado platicando mucho y lo sé por sus comentarios, la cinturita tan perfecta que se le veía a Jimin, pero además también el corte del pantalón era extraordinariamente favorecedor. Y ahorita que está alzando los brazos de esta manera es que se le ve un cuerpo precioso. Y volvemos al poder de venta que tienen los chicos sin ponérselo de verdad. En el final del live de ayer de Jungkook, él se había pedido una sopa que de hecho se veía absolutamente y totalmente deliciosa y la combinaba, y yo al principio lo vi y dije, santo Dios, es que ese bowl es enorme. Pero bueno, el chiste es que obviamente las fans reconocieron el tipo de restaurante del cual venía esa sopa. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, pues adivinen, el poder de Jungkook. La sopa de cerdo con arroz que pidió Jungkook durante su transmisión en vivo de Weverse se agotó. Es imposible pensar que una sopa se haya agotado. Pues ¿qué creen? Se agotó. Es decir, la gente empezó a solicitarla tanto que pues se terminó. O sea, el restaurante ya no podía seguir surtiéndola. Eso es el poder de los chicos, de verdad. Luego, entre muchas cositas y detalles lindos, los chicos de alguna manera, tanto Jimin como Jungkook, estuvieron hablando acerca de la diabetes. Por un lado, a Jimin, una de las fans le dijo en los comentarios que parara de ser tan dulce porque le iba a provocar diabetes, a lo que Jimin contestó, así no se da la diabetes. Luego Jungkook, al principio de su live el día de ayer, comentaba que ya ha comido tantos canchos, tantas galletitas, que además él asegura que son deliciosas, que le va a dar diabetes. Casualidad muy linda que los dos comentaron acerca de la diabetes. Uno de esos puntos que luego hace el Jungkook, que a veces pareciera que hablan de los mismos temas sin proponérselo, o tal vez si se lo proponen, no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Luego salió este pequeño micro video de lo que era la preparación para el concierto de Jin, donde podemos ver a J-Hope y a Jungkook con Jin mientras estaban ensayando en el escenario. La verdad es que se me hizo súper bonito para compartirlo. Luego dice, esta pose de diva de Jungkook, qué
pasa tanto tiempo que de repente se nos desconecta. Ya saben cómo es él. Pues vamos a tener arte en progreso de Jimin. Esta artista es maravillosa. O sea, créanme que creo que es de las artistas que más quiero y que sigue activa y que hace unos artes increíbles de Jimin. Pues ya nos está enseñando lo que va a ser su próxima obra de arte. La voy a estar esperando para compartirla con ustedes. Así como esta otra artista que también nos está mostrando este Jimin que le quedó impecable. Por cierto, les recuerdo que en nuestra página en Facebook de Domina y su Imperio Romano estoy poniendo arte todos los días y ahí van a encontrar estas y más obras maestras que se van creando día con día. La marca de todos los tipos de lentes y armazones que ocupa Jungkook, los que estuvo mostrando en su último en vivo, que de hecho dice que son de la marca eBay, que son oversize, porque ya ven que ahora esa es la moda, oversize blue light blocking glasses, para que no le lastimara la luz de la pantalla. Y de hecho, por lo que mostró, se había comprado varios juegos. Así que por el día de hoy, pues vamos a cerrar viendo lo que Jungkook utilizó, ahora sí formalmente, en lo que fue el concierto de Jin, así como los precios. Recordemos que este blazer lo habíamos estado viendo antes, el Susa Tailored Blazer in Black, con un costo de $2,795, pero también tenemos las botas, que eran unas Neo Western Boots, con un precio de $1,480, y el cinturón también de la misma marca que lo que vendría siendo el blazer y los pantalones, de unos $540. El pantalón de hecho tenía un costo de $1,910 y la realidad es que nuestro Jungkook se veía espectacular vestido de esta manera. Y con esto nuestra sección de moda les dejo por el día de hoy, pero les recuerdo que el día de mañana voy a estar aquí con ustedes. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén. Hasta el día de mañana. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.